nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. A Él se alaba, yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, te adoramos. Amén. Bueno, recordar que somos el centro de vida, somos una iglesia donde todo gira alrededor de Jesús. Sí, vamos a Dios. Y continuamos también con nuestra operación por lo menos uno. Recuerden, estamos trabajando por invitar o traer por lo menos uno. Por el momento sería invitar uno al centro de acción, invitar uno al servicio de celebración y también, ¿por qué no?, orar al Señor y pedirles que nos abra puertas para que de aquí al final de la campaña podamos terminar discipulando por lo menos a uno, ¿verdad? Así es. Y decimos juntos nuestra visión en esta mañana: establecer grupos integrados de células para servicio, evangelismo y discipulado, abarcando toda nuestra ciudad. Ser una iglesia que equipa a cada miembro de sus células, guiando a cada persona en ganar almas y discipular. Establecer grupos de células en otras ciudades de nuestra nación, al igual que en Campo. Estamos contentos y, bueno, quería, a manera de testimonio, estuve reunido el martes con los pastores de Centro de Vida y, bueno, les compartimos las fotos y todo lo que hicimos el domingo pasado. Y ellos me dijeron que les enviaban saludos a ustedes, que están orando por nosotros acá en Costa Rica. Y como les dije yo el domingo, agradecidos con Dios porque contestó nuestra oración de poder iniciar esta misión Centro de Vida en Costa Rica. En algún momento esperamos que ellos puedan visitar también acá y puedan compartir con la misión y el trabajo que estamos haciendo. Pero para que sepan que la familia Centro de Vida está identificada. Hola, gallinas. Y estamos unidos en eso. Hola, gallinas. Venga, vamos. Hola, gallinas. Hola, gallinas. Vamos a seguir cantando un canto más antes de entrar al enfoque de hoy. Alfa
digno es el de adoración al Cordero que crucificado fue, sea la gloria a su nombre, sobre todo sobre todo con tu sangre has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará y toda lengua te confesará, Señor, has vencido la muerte y la maldad y en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración al Cordero que crucificado fue, sea la gloria a su nombre, sobre todo es, nombre sobre todo es, nombre sobre todo es. Vamos a estar orando y antes compartirles que Si vamos el hermano de Carolina le hicieron una prueba COVID y salió negativo, pero estaba teniendo problemas de oxigenación, entonces decidieron hacerle una segunda prueba y él salió con COVID. Nos avisaron hoy a las 3 de la mañana que está grave, llamaron a la familia para que se despidieran de él. Él está en coma inducido y nosotros íbamos a ir al hospital, mi mamá y yo íbamos a ir al hospital esta mañana, pero ya cuando íbamos nos dijeron que lo pasaron a cuidados intensivos y le dijeron a la familia que se fueran para la casa porque ya no podían estar ahí. Entonces la situación es bastante crítica. Y bueno, pedirle sus oraciones porque Dios haga un milagro en la vida de Denis, que al final de cuentas solo el Señor sabe si es una prueba más para la vida de él o si el Señor pues quiere llevárselo. Y orar también mucho por la familia porque lógicamente todo se dio muy rápido y no se lo esperaban y que te llamen para despedirte del familiar así viéndolo desde una ventana es bien duro. Entonces orar por la familia, principalmente por mis suegros porque ellos están bastante afectados y bueno, para que Dios también le dé paz a Carolina ya en El Salvador y ella esté tranquila esperando a ver qué sucede en las próximas horas, ¿verdad? Entonces, hermano Jeremy, nos pides en oración esta hora. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, por permitirnos en esta mañana poder reunirnos, compartir como tu iglesia, Señor, como hermanos, este momento para poder estar frente a ti, Señor, y poder recibir tu palabra. Te pedimos por favor que nos ayudes a comprenderla, a restaurar en nuestros corazones, para que sea de bendición para cada uno de nosotros. También te queremos pedir, Señor, especialmente por la salud de nuestros hermanos que están delicados, por la salud del hermano Johnny, por la salud de Denis, por la salud de los cuñados de Ronald, para que tomes el control de cada uno de ellos, su salud. Para ti no hay nada imposible, Padre. Te pedimos que hagas milagro en la vida de ellos también. Te ponemos este tiempo en tus manos y a cada uno de los hermanos que estamos acá presentes. Te lo pedimos y te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a seguir el tema de Jesús.
y vamos a estar hablando en la mañana de hoy acerca de Jesús y la mujer samaritana. Y vamos a estar en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 7. Más adelante pues vamos a dar la lectura correspondiente al texto que tenemos para esta mañana. La historia de esta semana o el encuentro que se conoce en la palabra de Dios de Jesús con la mujer samaritana es una historia que demuestra la visión que Jesús traía en cuanto al trato de las personas y el servicio a las personas. Y lo digo porque este encuentro en el Israel donde nos encontramos, este encuentro es un encuentro imposible, era un encuentro inédito, podemos decirlo así. ¿Por qué? Había dos motivos importantes. Primero, un maestro de Israel nunca se dirigiría a una mujer. No es por ofender a las hermanas, pero estamos hablando en ese Israel de hace 2000 años. Era imposible que un maestro de Israel, que en este caso es Jesús, se dignara a hablar con una mujer. Esto era algo que no era aceptable, no era bien visto y no era posible. Pero además de que ella era mujer, también era samaritana, y esta era una segunda condición bastante denigrante en ese tiempo, porque para los judíos los samaritanos eran totalmente indignos y definitivamente ellos no le iban a dirigir la palabra a un samaritano, y nuevamente mucho menos a una mujer. Pero entendiendo la manera de trabajar del Señor Jesús, vino a romper esas barreras, ¿verdad? Y esto nos da pie para hablar de que en Jesús no existe el machismo y en Jesús tampoco existe el feminismo. En Jesús existe su amor, en Jesús existe la verdad de su palabra y cómo debemos tratarnos los seres humanos de acuerdo a los principios bíblicos, ¿verdad? Lamentablemente, pues nuestro mundo, ustedes pues ya lo conocen, sí se divide entre machismo, feminismo y demás corrientes que el mundo presenta. Pero aquí Jesús nos habla acerca del verdadero sentir de servicio que tenemos que tener para con los demás, sin importar su condición, sin importar hasta sus creencias, sino que Jesús estaba dispuesto a llevar la verdad de su palabra a todos. Y encontramos a un Jesús que se muestra accesible, mirando principalmente la necesidad de la persona, ¿verdad? Y es ahí donde también nosotros vamos a ser retados en esta mañana. Jesús no estaba juzgando tampoco aquí la condición de la mujer, porque era mujer, era samaritana y era una mujer que había estado con 5 diferentes hombres, y Jesús se lo recalca también. No vino Jesús a discriminarla, no vino Jesús a juzgarla, pero sí Jesús fue directo. Y hablábamos esta semana también de Nicodemo, cómo a veces nosotros no vamos al grano, a veces tratamos de adornar el mensaje del Evangelio, y a veces lo que la persona necesita es que nosotros vayamos al grano. A Nicodemo le dijo: necesitan nacer de nuevo. Tu condición de religioso no te garantiza una credibilidad delante de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y a la mujer samaritana le dijo: 5 maridos has tenido y que ahora tienes tampoco es tu marido. Jesús no juzgó, Jesús no discriminó, pero Jesús sí señaló el pecado, ¿verdad? Y Jesús sí le hizo ver a esta persona, en este caso a la mujer samaritana, que había un camino distinto para ella y que su vida podía ser distinta si se daba la oportunidad de que el Señor Jesús saciara su sed espiritual. Y es lo que nos presenta este cuadro. Hablando de nosotros en Centro de Vida, nosotros decimos que la base de lo que hacemos consiste en tener sed. Y hablamos de que para nosotros en Centro de Vida necesitamos permanecer con una sed constante, una sed para servir, una sed para evangelizar y una sed para discipular a otros. Y yo quiero que pensemos en esta mañana en cómo nosotros vemos a las personas a nuestro alrededor. Y digo esto porque quizás podríamos decir, bueno,
Nos llevamos bien con la mayoría de personas. Yo no tengo problemas con tratar con la gente. No tengo problemas con mis vecinos, no tengo problemas con mi familia. Pero de repente no vemos a todas las personas que nos rodean como personas que de repente se merezcan que nosotros les sirvamos, les evangelicemos y las discipulemos. Y a veces podremos tener por ahí nuestras reservas con ciertas personas. Y podríamos pensar, no, a esta persona quizás ya le he hablado y no ha tenido una buena recepción, entonces yo ya no le voy a hablar. O tenemos algún concepto ya, por lo que conocemos de la vida de la persona, donde ya nos predisponemos para no compartirle a esa persona el mensaje como merece. Para poner un ejemplo, la semana anterior estábamos con la familia de Carolina y ellos conocen del Evangelio, solo que todos ellos se han apartado del Señor por muchos años ya, pero ellos conocen del Evangelio. Yo no sé, no puedo garantizar que Jesús sea el Señor de sus vidas, pero sí han escuchado el mensaje. Y nosotros estuvimos ahí en la casa con ellos y pues uno trata siempre de dar testimonio, ¿verdad? Al compartirse con la familia, pero siempre que se reúne la familia hay licor de por medio, hay música no agradable y hay sus situaciones que por uno estar de visita yo no puedo decir, aquí no debe haber alcohol o no deben escuchar esa música, no van a hacer esto y aquello, pero nosotros compartimos con la familia y tratamos de dar testimonio aún en medio de todo lo que se vive ahí dentro de la familia. Pero hablando de este tema, yo recuerdo que el viernes pasado, hablando con Carolina, estuvimos ahí miércoles, jueves y viernes, hablando con ella, yo le decía, qué difícil se me hace estar con ellos aquí, porque yo quisiera hablarles, o sea, siento que no estoy haciendo nada, le decía a Carolina. Siento que yo quisiera hacer algo más que simplemente estar aquí y tener que aceptar que ellos hagan como hacen, sino que yo quisiera hacer algo más para poder transmitir a ellos lo que el Señor quiere mostrarles, ¿verdad? Y ella me decía, pero lo estamos haciendo porque hablamos, damos testimonio. Por ejemplo, Ronald y yo estábamos haciendo el cuaderno espiritual ahí en la mañana y ellos nos vieron y nos preguntaban, ¿y qué están haciendo? ¿Y qué está haciendo Ronald? Preguntaban los sobrinos y bueno, les explicamos, es que todos los días tenemos un tiempo con Dios, hacemos el cuaderno espiritual, estudiamos un poco de la palabra y uno da testimonio, pero yo sentía que personalmente sentía que no estábamos siendo suficientes, ¿verdad? Y bueno, recuerdo que yo le pedí al Señor, danos la oportunidad en esta semana de hacerles ver el mensaje y que ellos lo reciban. Y ayer cuando nos avisaron lo de Eris, yo me puse a pensar, bueno, no sé si esta es la respuesta a las oraciones, pero yo le dije al Señor, si esta es la manera, pues tú conoces el camino, ¿no? Y tú sabes por cómo permites las cosas y por qué lo haces. Pero la semana anterior le pedí al Señor, permítenos, antes de irnos a Panamá, poder dejar una huella en ellos. Y de hecho nosotros nos encontramos con el hermano de Carolina el jueves porque fuimos a visitar a la mamá para que Carolina se despidiera y él llegó ahí y siempre él ha tenido roces con Carolina toda la vida, pero él llegó, estaba un poquito afectado de salud y bueno, pues pudimos compartir con él, pero lo que trato de decirles en esto es que tenemos que cambiar la manera en que nosotros vemos a las personas. Estamos en una batalla espiritual y a veces nosotros nos desconectamos de la batalla y nos olvidamos de la responsabilidad que nosotros tenemos para con las personas que nos rodean. Y quiero decirles algo, aún con personas que no conocemos, porque nosotros no sabemos cómo el Señor trabaja y no sabemos
de qué manera el Señor nos pone a nosotros en una situación o en una necesidad donde Él quisiera que nosotros hiciéramos algo más que simplemente conocer a esa persona. Y creo que la historia de la mujer samaritana nos pone ante esa circunstancia, ¿no? De preguntarnos si nos mostramos accesibles ante los demás, preguntarnos si nosotros estamos mirando la necesidad que existe en las personas que están a nuestro alrededor, y también preguntarnos, ¿por qué no? ¿Cómo estamos en cuanto al amor a las demás personas? Porque ya les digo, puede ser que en términos generales digamos, no, yo estoy bien con todas las personas, pero cuando hablamos de amar a las personas, significa que aún cuando la persona rechace, aún cuando la persona se pone distante, aún cuando la persona muchas veces no nos da siquiera la oportunidad de hablarle, nosotros estamos en la responsabilidad de amar a esa persona. Y amar a esa persona involucra que yo voy a buscar maneras de servir a esa persona, que yo voy a buscar maneras de evangelizar a esa persona, y que voy a buscar también maneras en que eso me lleve a poder hacer de esa persona un discípulo del Señor Jesús. En otras palabras, usted y yo no somos los que ponemos el límites de a dónde Dios o con quién el Señor nos va a poner a servir, evangelizar y discipular. Y el mensaje principal de esta mañana en la historia de la mujer samaritana va en relación a ver cómo el Señor Jesús, sin importar la condición de esta mujer, la miró con ojos de amor y le dio una oportunidad de que verdaderamente ella pudiera saciar su sed espiritual, que era lo que en ese momento esa mujer necesitaba. Vean ustedes, Jesús viene a pedirle agua y ella pone sus reservas, y más bien era ella la que necesitaba esa agua, ¿verdad? Entonces, está claro que el llamado del Señor para nosotros es a servir, evangelizar y discipular. Y esto debe ser algo que deben hacer en nuestro corazón, así como lo practicaba el Señor Jesús. Se los pongo de esta manera: yo cada día necesito levantarme con la mentalidad de que este día Dios me ha permitido vivir para servir, evangelizar y discipular. Y deberíamos nosotros sentirnos mal si al final del día no hemos logrado esa meta. Y digo no sentirnos mal en un sentido religioso, ¿no? Sino que yo estoy entendido de que la meta al yo vivir cada día es para que yo cumpla esta función en medio de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces vamos a ver en esta mañana, a través del encuentro con la mujer samaritana y también el testimonio de la iglesia de Tesalonicenses, cómo el Señor quiere que nosotros crezcamos en fe, en amor, en esperanza y en resultado para vida eterna en la vida de otras personas también. Y vamos a ir a lo que nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 7. Pueden leerlo conmigo. Dice así la palabra del Señor: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Reitero el verso 7: y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Como primer punto en esta mañana hablamos de cuál ha sido nuestra elección. ¿Cuál ha sido nuestra elección? Y he sabido, hermanos, que elecciones hacemos muchas y todos los días. Todos los días pasamos haciendo elecciones. Hay unas elecciones más importantes que otras, ¿verdad? Pero empieza con una elección. Por ejemplo, levantarme. ¿Me levanto o me quedo 5 minutos más? ¿Me levanto o apago la alarma? Y podemos decir que es la primera elección. Hay días donde tenemos toda la disposición y la energía. ¡Bum! Suena la alarma, ni siquiera ha sonado la alarma y ya vamos para arriba y
arrancamos este día porque estoy con ánimo y energía de trabajar o de hacer los compromisos que tenga. Pero hay otros días, y quizás son la mayoría, donde esa lección cuesta, ¿no? Más cuando la mañana está fría, más cuando quizás no dormimos bien la noche anterior o nos acostamos muy tarde. Esa lección se complica, pero todo en nuestra vida está lleno de lecciones. Hay unas lecciones más complejas. Por ejemplo, elegir amistades, elegir las cosas que nos interesan, elegir sobre qué vamos a estudiar o en qué nos vamos a enfocar para trabajar, elegir con quién nos vamos a casar. La vida está llena de diferentes elecciones, pero lo importante aquí es entender que después de la elección más importante, que es elegir seguir a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, luego de esa elección, nuestro enfoque sobre cómo mirábamos las diferentes elecciones en nuestra vida tiene que cambiar completamente. Y vamos a ver esto a través del ejemplo de la mujer samaritana, pero también a través del ejemplo de los hermanos en Tesalonicenses. Ese antes y después en Cristo debe llevarnos a mirar nuestras elecciones con la mentalidad de Cristo. Pablo le decía a los tesalonicenses que él reconocía y apreciaba la elección de cómo ellos recibieron la palabra. Y vamos a ver esto, vamos a devolvernos ahí en los versículos 4 y 5 para ver lo que decía el apóstol Pablo de los hermanos en Tesalónica. Dice: porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, dice, porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre o en plena conciencia, ¿no? Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y haciendo aquí una comparación, encontramos que la mujer samaritana, nos dice la Escritura, fue confrontada por el Señor Jesús. Imagínense qué manera de encontrarse a una elección, ser confrontada. No fue fácil para ella digerir o recibir la palabra. Yo no sé cómo se sentirían ustedes en la posición de Jesús, conociendo la vida de una persona y llegando y diciéndole las verdades como el Señor se las dijo. Yo creo que cada uno de nosotros somos un poco más diplomáticos, ¿no? A la hora de enfrentarnos a las personas, y trataríamos de hacerle ver su pecado, pero no le diríamos en su cara: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido, ¿verdad? Yo creo que nuevamente seríamos un poquito diplomáticos a la hora de tratar con la persona y decirle que quizás Dios nos ama, pero aborrece el pecado, y ahí tratamos de ir maquillando un poco la historia. Pero ella recibió una confrontación directa de parte de Jesús, y a pesar de esa confrontación directa, ella fue movida a tomar una elección, y su elección dio pie a un testimonio impresionante, según lo que la palabra de Dios nos manifiesta. Y aquí reitero la pregunta de este primer punto, al hablar de cuál ha sido nuestra elección y si somos conscientes de nuestra elección, porque esta mujer fue confrontada por la palabra y su encuentro con Jesús supuso un reto para ella misma. Ella salió de ese lugar contando con pasión, con compromiso, con entrega, contando a las personas que estaban a su alrededor lo que el Señor le había mostrado personalmente. Ese día ella eligió no solo seguir a Jesús, sino que se comprometió con la misión de Jesús. Hubo un compromiso directo de ella hacia la misión que el Señor Jesús le mostró. Y según lo vemos en los versículos 4 y 5, en el libro de Tesalonicenses, también, a pesar de muchas tribulaciones, a pesar de dificultades, dice el apóstol Pablo que los hermanos en Tesalonicenses recibieron la palabra con mucha disposición, pero también no solo en palabra, dice, sino que el poder del Espíritu Santo se movió en ellos para que también la palabra llegara a otras personas también. Hoy nosotros estamos aquí en Centro de Vida dando nuestros primeros pasos.
pero de acuerdo a nuestra elección, así también va a ser el resultado. Si al igual que la mujer samaritana y al igual que los hermanos en Tesalónicas, nosotros no solo nos decidimos seguir a Jesús, sino comprometernos con su misión, y empezamos a ser misioneros en nuestro vecindario, y empezamos a ser misioneros en nuestro trabajo, y empezamos a ser misioneros donde quiera que vayamos, Dios también va a mostrar su poder en medio de nosotros, y Él va a hacer una manifestación especial, como también lo vemos en este caso de la mujer samaritana y la iglesia de Tesalónica. Como segunda cosa en esta mañana, somos llamados a seguir un ejemplo, somos llamados a seguir un ejemplo, a seguir por otros. Y quiero que piensen en este momento en cómo nosotros llegamos al Señor Jesús. Y dígame si no es cierto que nosotros llegamos al Señor Jesús porque otra persona se preocupó por nosotros. En la mayoría de los casos, nosotros llegamos al Señor Jesús porque hubieron hermanos que se interesaron por nuestra vida. Puede ser que nuestro caso haya sido de fácilmente llegar a los pies de Cristo, o puede ser que nuestro caso fue difícilmente, pero llegué a los pies de Cristo. Pero en medio de las dos situaciones, nosotros llegamos a Cristo porque otra persona fue fiel en cumplir, en seguir a Cristo, pero fue fiel también en aceptar esta misión y llevar el mensaje para que nosotros también lo comprendiéramos. Y es lo que vemos en los versículos 6 y 7 que leíamos. Dice: y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros, dice el apóstol Pablo. Y dice: imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Los hermanos en Tesalónica se convirtieron en una iglesia ejemplar, pero más que una iglesia ejemplar, fue una iglesia misionera, una iglesia que tenía su corazón en la misión. Y bueno, lo podemos ver también en el ejemplo de la mujer samaritana, que hizo que muchos en Samaria creyeran en Jesús. El testimonio de esta mujer y cómo ella habló de su conversión. Y nos dice Juan 4:29, lo pueden ver en pantalla. Dice la mujer samaritana: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y ella les pregunta: ¿no será este el Cristo? Quizás usted y yo no tuvimos un encuentro físico personal con Jesús, pero sí tuvimos un encuentro personal con Él. Y sé que hay muchas cosas que nos ha dicho que quizás no son del total de nuestro agrado, pero nos dan a entender que el Señor Jesús sí nos conoce y que tiene un plan para nosotros, así como lo tenía con la mujer samaritana. Hermanos, cuando nosotros logramos impactar la vida de otras personas, se demuestra porque somos un modelo para seguir a otros. Y uno de los factores que más nos afecta en el cristianismo y que más nos afecta en la iglesia de hoy es que cuando conocemos a Cristo, nos pasa lo de la mujer samaritana. Tenemos un compromiso a hablar y compartir a otros, pero al pasar del tiempo ese compromiso va mermando, ese compromiso va mermando, ese compromiso va mermando. Y quizás por las veces que nos hemos estrellado, por las veces que nos han tratado mal, por las veces en que hemos sido rechazados, nosotros nos volvemos como un poco duritos en nuestra sensibilidad ante las demás personas. Y quiero decirles, no debemos perder esa sensibilidad. Si hay algo que necesitamos pedirle al Señor: Señor, dame un corazón sensible a la necesidad de otros. Señor, ábreme puertas para yo poder hoy servir a otras personas. Y quizás la respuesta no va a ser inmediata, porque también en esto el Señor Jesús nos va moldeando. Pero si nosotros somos fieles en orar de esa manera, téngalo por seguro que quizás nos vamos a quedar sorprendidos, porque van a haber encuentros que ni teníamos pensado, y el Señor va a programar encuentros donde usted y yo podemos servir a otros y evangelizar. Pero mucho depende de la mentalidad con que nosotros veamos nuestra misión.
Y somos llamados a seguir este ejemplo para que otros también puedan seguir este ejemplo. Pero si caemos en el conformismo de la mayoría de creyentes, si caemos en muy bonito ir a la iglesia o muy bonito ir al centro de acción, y eso significa el todo de nuestro compromiso con Cristo, pues nuestro crecimiento va a ser todavía más lento o más mermado. Y necesitamos retarnos. Y esta historia precisamente nos pone en ese reto que usted y yo necesitamos hacer nuestro hoy. Dice el verso 3 en Primera de Tesalonicenses, y ahí está nuestro reto. Ahí está la papa. Dice: acordándose sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, Cuchara. del trabajo de vuestro amor Papá. y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el reto? Bueno, el reto es no desmayar en nuestra obra de fe. Recordar que la obra de Dios, y lo hemos dicho, la obra del centro de vida tiene que ser una obra de fe. Esto no depende de hermano Ronald, esto no depende de hermano Johnny, de hermano Jeremy, de hermano Roberto, de hermana Sandra, de hermana Evelyn. Esto es un trabajo de fe. ¿Qué tenemos de responsabilidad nosotros? Ser esos misioneros. La respuesta de las personas puede ser diversas, pero yo tengo una labor: ser un misionero. Y ese es mi compromiso con el cual debo levantarme todos los días. Servir y evangelizar y discipular en mi misión. Soy un misionero enviado por Jesús donde quiera que en ese día el Señor disponga a ponerme. Dice: por el trabajo de nuestro amor. Hay que recordar que este trabajo se hace precisamente porque hemos conocido el amor de Dios y estamos comprometidos también a mostrar ese amor. Y lo tercero, dice: y por vuestra constancia en la esperanza del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el motor que nos impulsa todos los días? ¿Por qué vivir en santidad? ¿Por qué esforzarnos por esta misión? ¿Por qué hacer el cuaderno espiritual cada mañana? Todo eso tiene que ver porque esperamos al Señor Jesucristo, no hay otra razón. Yo me levanto, me comunico con Dios y hago el cuaderno espiritual porque aguardo ese día y quiero estar preparado para ese día en que vuelva el Señor. ¿Por qué tenemos esta misión de servir, evangelizar y discipular? ¿Por qué hacemos los centros de acción? ¿Por qué reunirnos en los servicios? Todo tiene como meta la esperanza en el Señor Jesucristo y que otros conozcan esa esperanza. Entonces yo debo cuidar de mi relación personal con Cristo, pero al mismo tiempo tengo que hacer visible y reflejar en la vida de otros esa misión y esa esperanza que tenemos en Jesús. Si seguimos el ejemplo de la mujer samaritana y los hermanos en Tesalónica, también vamos a cumplir ese llamado. Y por último, cosas sorprendentes suceden cuando obedecemos. Quiero preguntarles en esta mañana, ¿cuánto creen que Dios puede hacer a través de ustedes? ¿Cuánto creen que Dios puede hacer a través de nosotros? Hoy vemos aquí un pequeño grupo de hermanos. Y en el último año, Dios nos ha llevado a conocer su misión, su visión y el compromiso que eso significa al ser parte del centro de vida. Pero muchas veces, y quiero decirlo así porque me ha pasado a mí, muchas veces uno pone límites a lo que Dios quiere hacer. Nosotros somos la primera limitante, porque no confiamos en nuestra capacidad, porque tenemos temores y miedos, porque aún hay cosas que no queremos soltar y entonces sabemos que si Dios pide algo más de mí, yo no puedo seguir retardando el soltar estas cosas que tengo que soltar. Y muchas veces también simplemente porque nos falta fe. Y lo digo porque ha sido parte de mi experiencia. Muchas veces yo he sido la limitante de lo que Dios puede hacer
por mi misma necedad, por mi misma desobediencia, por no confiar en lo que Dios puso en mí. Y eso ha hecho que el proceso se retrase. No que Dios no cumpla sus propósitos, porque Él los va a cumplir, pero yo retraso el proceso que Dios tiene conmigo. Y otra cosa que nos sucede es que la mayoría de las veces nos centramos en lo negativo, nos centramos en lo difícil y en lo malo. Ponemos de primer lugar lo negativo en vez de lo positivo. Ponemos lo difícil en vez de lo fácil. Y ponemos lo malo en vez de lo bueno. Siempre estamos dando vueltas en ese círculo. Somos negativos, todo lo vemos difícil y siempre encontramos lo malo antes que encontrar lo bueno. Y ahí es donde nos convertimos en un verdadero obstáculo a lo que Dios puede hacer. Y saben qué, hermanos, tampoco voy a venir en esta mañana de que todo es positivo y que siempre tenemos que tener una mentalidad positiva y piensa en positivo y todo va a salir positivo, porque eso es lo que el mundo anda diciendo ahí. Pero yo creo que Dios es positivo, Dios no es negativo. Y Dios no es un positivo idealista, Dios es un positivo enfocado, ¿no? Dios es un positivo, podríamos decir, proactivo. Dios no es un positivo reactivo, Dios es un positivo proactivo, que busca hacer, que toma iniciativa. Y creo que sobre esa base es la que nosotros tenemos que vivir como creyentes. Pónganse a pensar en el ejemplo de esta mañana. ¿Quién da un 5 por esta mujer? Es una mujer samaritana y adúltera. ¿Qué se puede esperar de ella? Mujer samaritana y adúltera en una época donde las mujeres no eran tomadas en cuenta, donde la mujer no iba a ser escuchado su mensaje, eso tal vez podían decir muchos, y por su pecado iba a ser más bien apedreada en vez de que alguien se pusiera a ponerle atención. Y la mujer fue escuchada, y la mujer evangelizó a muchos, y Dios hizo una obra hermosa a través de su vida en ese lugar. Mismo ejemplo con los hermanos en Tesalónicas. ¿Qué se puede esperar de un grupo de personas idólatras? Porque así lo manifiesta el apóstol Pablo. Vea lo que dice los versículos del 8 al 10. Dice 1 Tesalonicenses 8: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó a los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Unas personas idólatras, totalmente paganos, desviados de Dios, y se convirtieron para servir al Dios vivo y verdadero. Ni el currículum de la mujer samaritana ni el currículum de los tesalonicenses nos da credibilidad, pero cosas sorprendentes suceden cuando obedecemos. Esta mujer obedeció, los hermanos en Tesalónica también obedecieron y Dios hizo la obra. Quiere decir que es el mismo caso con nosotros. Hoy ya vemos aquí un pequeño grupo de personas que estamos comprometidos a obedecer al Señor Jesús en misión y en visión. Y si lo hacemos en obediencia, paso a paso, sin saltarnos los pasos en el proceso, pero tampoco sin quedándonos durmiendo ahí hasta que el Señor venga, dando pasos positivos, Dios puede llevarnos también a hacer su obra acá en Costa Rica. Juan 4:42 nos dice lo siguiente: y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente Él es el Salvador del mundo. Después del testimonio de esta mujer misionera, Jesús estuvo 2 días en Samaria, y eso produjo esta respuesta. Pero todo empezó porque esta mujer dio un paso de fe y porque se dispuso
a compartir el mensaje. Hay límite para lo que el Señor puede hacer en nosotros si servimos, evangelizamos y discipulamos. No hay límite. Hay límite para lo que Dios puede hacer a través de cada miembro del centro de vida. No hay límite. Y aquí lo que tenemos que preguntarnos es si queremos permitir que el Señor nos sorprenda. Porque si obedecemos, Él nos va a sorprender. Yo creo que ya nos ha sorprendido. Ya ha hecho cosas que nos ha sorprendido. Así que, ¿qué podemos esperar si nos disponemos solo a obedecer al Señor? Entonces, la clave para nosotros está en la obediencia. La clave está en no dejar de invitar. La clave está en seguir compartiendo a Jesús y la visión que nos ha dado. Apoyar el centro de acción, que es ahorita nuestra familia inmediata. Orar para que lo más pronto posible podamos empezar el centro de acción de manera presencial. Y que Dios empiece a añadir a la iglesia a los que han de ser salvos. Porque se los digo de esta manera. No se trata de lo que ustedes se propongan hacer, sino de lo que el Señor va a hacer a través de ustedes. Si obedecemos a los principios que hemos enseñado, Dios va a traer las personas que nuestra iglesia necesita. Y eso es algo que también tenemos que orar. Que Dios añada al centro de vida en Costa Rica las personas que en su voluntad Él quiere que se añadan. Porque en mi experiencia, lo hago saber también, uno a veces quiere ayudarle a Dios o quiere forzar las cosas a que sucedan. Y uno solo tiene que orar, obedecer y ser fiel a la misión y visión que Dios ha dado. Y Dios hace el resto. Yo no sé si les conté bueno, creo que a Johnny y a Jeremy sí les había contado, pero hace como un mes nos encontramos con la esposa de un policía allá en Panamá. Y ella estaba muy mal, porque su esposo le ha sido infiel durante 20 años, toda su vida le ha sido infiel. Pudimos hablar con ella y ella aceptó a Cristo hace como unos 15 días atrás, tal vez 22 ya. Y ella empezó a acercarse a la iglesia y a comunicarse con Carolina. Y ahorita que venimos para acá, Carolina se la encargó a hermana Olga y hermana Olga le dio seguimiento y ha estado trabajando con ella. Pero el domingo pasado ella la llamó desesperada en la noche: hermana Olga, estoy desesperada y necesito que me ayuden, quiero ir donde ustedes. Y ella fue a la casa de hermana Olga y fue con el esposo. Y hermana Olga se quedó con ella y el esposo se puso a hablar con hermano Freddy. Estuvieron ahí de 7 de la noche a 10 de la noche. Hermano Freddy también tiene historia en su vida, le contó su historia. Este hombre se abrió y le contó toda su vida a hermano Freddy y al final aceptó a Cristo. Y el policía aceptó a Cristo. Y son las cosas sorprendentes que el Señor hace cuando obedecemos. Y el mismo hermano Freddy estaba sorprendido y alegre al mismo tiempo porque Dios lo usó para este momento. Y creo que Dios también así nos mostrará cosas aquí en Costa Rica. Yo no me canso de decir que quizás la parte más difícil es la limitación que nosotros mismos ponemos. Y es con lo que tenemos que trabajar, porque el Señor está dispuesto a hacer la obra. Lo hizo con la mujer samaritana, lo hizo con los hermanos en Tesalónica, lo ha hecho con nuestras vidas ya. Y lo va a hacer con quienes tengan que añadirse a su iglesia acá en Costa Rica. Pero tenemos que disponernos a obedecer, tenemos que disponernos también a quitar esos límites que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, y dejar que el Señor haga lo que quiera hacer a través de nosotros y podamos ver de esa manera la vivencia de su palabra. Como reto en esta mañana, un encuentro personal con Jesús transforma vidas. Lo hemos visto en nuestra propia vida, lo vimos la semana pasada con Nicodemo, lo vemos ahora con la mujer samaritana. Y podemos preguntarnos: ¿qué ha hecho Dios en mi vida? ¿Qué está haciendo hoy Dios en mi vida? Y el reto es hacer valer ese cambio que el Señor se ha propuesto hacer en nosotros. No dejar de compartir al Señor Jesús. Permitir que Él cambie nuestra manera de pensar y disponga nuestro corazón
para que vivamos de tal manera que a través del poder del Señor podamos impactar la vida de otros y así poder impactar a nuestros amigos que necesitan conocer del Señor. Eso es así como la mujer samaritana, que necesitan saber que el Señor Jesús no los critica, que el Señor Jesús los conoce y que a través de nosotros ellos pueden disponer su corazón y llegar a los pies de Cristo. Entonces, cosas asombrosas suceden si nosotros damos ese paso de fe y nos disponemos a obedecer. Entonces vamos a orar en esta hora. Amado Dios y Padre Celestial, te doy muchas gracias por nuestro tiempo. Te doy gracias de manera especial por tenerme aquí en esta mañana con mis hermanos aquí en Costa Rica. Tú sabes que en mi corazón siempre estuvo este deseo. Y tú lo has cumplido tal vez después de 11, 12 años después de que yo te lo estuve pidiendo. Y te doy gracias porque creo en lo que estás haciendo, creo en lo que has hecho hasta hoy y confío que pongas en el corazón y en la mente de mis hermanos esta misión y visión para que también a través de ellos tú puedas moverte y de manera impresionante como tú lo haces podamos ver esta misión aquí en Costa Rica levantarse como una iglesia fuerte para seguir llevando a cabo tu misión en este hermoso país, Señor. Tú sabes que aunque quisiera estar aquí con ellos, en tus planes está que esté en Panamá en este momento, pero sé que tú vas a estar con ellos y yo también en oración y en este compromiso y en esta misión que hemos empezado, Señor Jesús. Gracias por el privilegio de servirte, aunque no somos dignos. Y te pido que sigas haciendo tu obra en el corazón de cada uno de ellos, que nos des valentía, que nos des sabiduría, que nos des coraje para llevar a cabo esta misión en un mundo que necesita de personas comprometidas para con esta misión. Gracias, Padre. Gracias también doy por mi madre y por mis hermanas y su apoyo. Y te ruego que tú también sigas usando a mi familia para hacer tu obra en este país. Te pido de manera especial por Denis en esta hora, que si puedes hacer un milagro, tú lo hagas, Señor. Pero que se haga tu voluntad. Pido por Doña Flor, por Don Alcides, por Maribel, por Erika, por Jennifer, por Nelson también y por Carlos allá en El Salvador, y que tú traigas paz a la familia. Y Señor, mi oración es que a pesar de nuestras imperfecciones, nos permita ser siervos útiles para tu causa. Te alabamos y te damos gracias en esta hora y ponemos nuestras vidas en tus manos. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Bueno, como siempre decimos en las Sagradas Escrituras, no hay ningún ejemplo ni enseñanza que autorice el bautismo de niños. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Hechos, más bien, que para poder bautizarse hay que arrepentirse de nuestros pecados y poder de esa manera bautizarse. También Felipe dijo claramente al eunuco: si crees de todo corazón bien puedes. Y luego de esto creyó en Cristo Jesús y se bautizó. Es por esa razón que nosotros en Centro de Vida no bautizamos niños, pero sí bendecimos y dedicamos a los niños a Jesús. Y la palabra nos dice en Marcos 10, 13 al 16, y le presentaba niños para que los tocasen.
y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y dice, tomándolos en los brazos y poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Como padres, nosotros estamos en la responsabilidad delante de Dios de instruir a nuestros hijos en el temor a Dios y en la fe que es en Cristo Jesús. Y debemos enseñarles a los niños a ser ejemplo de estas verdades y rogar también al Señor para que cuide la mente y el corazón de nuestros niños en esta época que estamos, que ya se sabe de por sí es una época de mucha maldad. Entonces, nos vamos a disponer. Camilo, ven aquí. Ven. Nos vamos a disponer a hacer un compromiso con Dios de parte de Jeremy y Evelyn. Tranquilo, ya estamos. Va a ser rápido. Mira el iPad. Mira el iPad. Aquí, mira lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer estas preguntas. Delante de estos hermanos y testigos, hermano Jeremy y hermana Evelyn, prometen ustedes criar a Camilo en el temor del Señor. Sí. ¿Okay? ¿Prometen instruirlo para que conozca a Jesús como su único y salvador personal? Sí. ¿Dedican a Camilo sinceramente al Señor? Sí. ¿Prometen instruir a Camilo en el uso de las 4 armas espirituales y en la misión y visión del centro de vida? Sí. Cuando ustedes lo han prometido delante de nuestro Señor y de los testigos, ya lo han afirmado con sus palabras, les exhorto a dedicarse en esta sagrada obligación con sabiduría, perseverancia y devoción. Y vamos a estar orando. ¿Oramos? ¿Sí, Camilo? ¿Quieres orar? Vamos a orar. ¿Sí? ¿Quieres orar? ¿Quieres orar? Oremos. Tranquilo. Vamos a estar orando. Dame la manita. Dale la mano. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te doy gracias por este día. En tu nombre venimos en esta hora para poner la vida de Camilo en tus manos, Señor. Yo sé que tú conoces su vida, tú conoces su mente y su corazón, Padre. Y sabemos que tienes control total sobre quién es Camilo y su persona. Y te rogamos, Señor, que no lo quites del mundo, pero sí que lo guardes del mal. Que des la oportunidad que Camilo un día llegue a conocerte como tu único y suficiente Salvador personal. Y Señor Jesús, estoy pidiendo también para que dé sabiduría a mi hermano Jeremy y a mi hermana Evelyn, para que ellos puedan guiar a Camilo en tu camino, para que ellos puedan llevar a Camilo un día a conocerte y también para que siga la misión y la visión que nos has dado como iglesia, Padre. Gracias porque ellos han obedecido a ti y están dando pasos de fe para llegar a ser una familia como tú mandas. Y te ruego que los bendigas y les des la sabiduría que ellos nos van a necesitar. Y también, Señor, sé que conoces la condición de Camilo, que no es ningún problema esto para ti, como tampoco lo es para nosotros. Y sabemos que tú tienes un propósito al permitir que Camilo haya venido al mundo de esta manera y que ese propósito tú lo vas a cumplir, Padre. Así que en esta hora, en el nombre del Señor Jesús y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dedicamos a Camilo a ti, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga. Adelante. Bendiciones. Tranquilo, ya pasó. Dios te bendiga. Vamos para servirles. Adelante. Estamos con ustedes. Bueno, de igual manera, como hemos dicho en el momento con Camilo, sé que Sandra y Roberto y Sandra tienen una gran responsabilidad de crear a Mati en los caminos del Señor.
Y de igual manera vamos a hacer el mismo compromiso aquí con nuestros hermanos como testigos. Entonces vamos a compartir las preguntas. Delante de Dios y de nuestros hermanos como testigos, ¿prometen ustedes criar a Matías en el temor del Señor? ¿Qué es el ¿Amén? ¿Nos escucharon? ¿Prometen instruirlo para que conozca a Cristo como su Salvador personal? Lo prometemos. Amén. ¿Presentan a Matías en solemne y sincera dedicación al Señor? ¿Prometen instruir a Matías en el uso de las 4 armas espirituales y en la misión y visión que Dios nos ha dado como centro de Dios? Lo prometemos. Amén. Entonces, como lo han prometido delante de Dios y de nuestros hermanos como testigos, y afirmando sus propias palabras, les exhortamos a cumplir esta sagrada obligación con sabiduría, perseverancia y santa devoción a nuestro Señor. Vamos a estar orando ahora por Matías. Ups, se puso el Zoom. ¿Y ahora cómo lo quito? Ah, ok. Vamos a orar por Mati. Voy a poner mi mano sobre tu cabeza en esta hora y oramos. Amado Dios y Padre Celestial, venimos nuevamente delante de ti reconociendo, Señor, que tú eres el Señor de nuestras vidas, que nada escapa de tu mano y de tu voluntad, y que la única manera en que nosotros podemos vivir en medio de este mundo con sabiduría y con certeza de una verdadera esperanza es a través de ti y a través de obediencia a tu palabra. Y por esa razón en esta mañana, al igual como lo hicimos con Camilo, venimos a dedicar a Matías a ti, Señor. Te ruego, Padre, también que no quites a Matías del mundo, pero sí que lo guardes del mal. Que tú guíes la mente y el corazón de Matías, Señor, y que él un día también llegue a tomar la decisión de que tú seas su Señor y Salvador, si es que aún no lo ha hecho todavía, Padre. Que pueda entender la importancia de tu señorío en nuestras vidas, que él pueda dedicar también su vida para amarte y servirte, Padre. Al mismo tiempo, Señor, ruego por Roberto y por Sandra. Doy gracias a Dios por ellos, doy gracias también por lo que tú has hecho, porque sé que tú has venido trabajando en sus corazones y les has ido preparando y hemos venido en un proceso hacia más en ti, Señor. Y te pido, Padre, que les des la sabiduría necesaria y la fortaleza para enfrentar los retos en la educación y en la crianza de Matías, Padre. Ruego para que ellos también no se alejen de ti, sino que estén consagrados a esta obligación y esta responsabilidad que les has dado como padres, Padre Celestial. Y en esta hora, por la autoridad que me ha sido dada también, yo dedico al Señor, a Matías, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, Mati. Dios me los bendiga, Robert. Bendiciones. Sandra. Mati, un abrazo. Levanta rápido. Dios te bendiga.